En Excel indican la posición de cada celda con respecto a una fórmula. Por ejemplo, digito B3 por D3. Esta es una referencia, donde B3 me indica a una sola celda, mientras que B3 hasta C3, como ustedes lo pueden visualizar, 2.C3, nos hace referencia a un rango. El rango es un conjunto de celdas que conforman una figura rectangular. Tenemos tres clases de referencia: relativa, absoluta y mixta. En este caso vamos a ver la relativa. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si se cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia también cambia. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Yo había digitado en un primer momento la multiplicación de la celda B3 con la D3, ¿correcto? Esta es una referencia relativa, puesto que si yo copio y pego en otro lugar, mi referencia también cambia. ¿Cómo lo pueden ver? Cambia. Vamos a borrar esto también. Por ejemplo, una vez más copio y pego a las demás y los resultados cambian, ¿correcto? Porque se cambia la referencia. Si yo voy a menciono mi referencia absoluta, nos indica lo siguiente, que identifica las celdas que intervienen en una fórmula con independencia de la celda en que ésta se introduzca, generando su posición absoluta, es decir, hace referencia a aquella celda que permanece constante y no cambia cuando se copia su fórmula de esta a un lugar a otro. Entonces, para crear la referencia absoluta se debe incluir el signo de dólar antes de la columna y de la fila. Voy a digitar aparte, igual, B5 por 15 por D5, ¿ok? Aquí tenemos relativa, pero si la deseamos transformar en una absoluta, simplemente vamos a poner signo dólar. Ponemos enter y ya está. Obviamente está el mismo resultado, pero ¿qué pasa si copiamos y pegamos en otro lugar? El resultado no cambia ni la referencia tampoco. La referencia es la misma. Si hablamos de la referencia mixta, son aquellas que combinan la relativa y la absoluta, manteniendo constante sea la fila o sea la columna de las celdas en las que hace referencia. Como es el caso de la fórmula B2. A ver, igual. B2, ¿correcto? Vean lo que selecciona. ¿Sí? Vamos a trasladarla mejor. ¿Ok? B2. Pero esta es relativa. Y lo que quiero hacer es una referencia mixta que fije la fila y no la columna. Que fije fila y no columna. Entonces, voy a ponerle signo de dólar a la fila, pues que quiero que esta no me varíe, solamente que varíe la columna, ¿ok? Fija, se mantiene la fila. Aceptar y ya está. Esta es mi referencia mixta, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo copio esta misma fórmula a otro lado? En este caso, en la misma columna. Me aparece la misma fila, ¿correcto? La misma fila. Pero ¿qué pasa si yo lo pego en otro lugar? Cambia. Y si lo hago en otro lugar mismo también, cambia. Entonces, esta es una mixta con la fila fija y no la columna. ¿Ok? Ahora, si yo deseo la siguiente fórmula, deseo mantener fija la columna y no la fila. Voy a digitar otra vez lo mismo. Habíamos dicho B2, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está, B2. Pero vamos a hacer que la columna se mantenga fija. En este caso, fija, la vamos a poner el signo de dólar a la columna B. ¿Ya apareció? Ya está.
¿Qué sucede si yo lo copio en la misma columna? ¿Qué aparece? Varía, ¿correcto? Me dan distintos resultados. Es decir, la columna se mantiene fija, más no la fila. Yo cambio la fila, a ver, y se mantiene igual. ¿Han visto? Ahí cambia, cambia y cambia. ¿Correcto? Entonces aquí podemos ver las referencias mixtas. Entonces, si está el signo de dólar en la fila, quiere decir que esta se mantiene fija y la columna no. Pero si en mi fórmula está dólar y sigue la columna, quiere decir que la columna va a ser fija y la fila no. Ahora vamos a utilizar la función lógica si. Bajamos y yo tengo otro cuadro. Velocidad y movimiento. ¿Ok? Selecciono. ¿Ok? Y lo agrando. Simplemente dándole doble clic en las esquinas. De la misma forma aquí, listado de notas, voy a formato de celdas, clic derecho, formato de celdas y voy a buscar alineación, ajustar texto y combinar celdas. Lo pongo en el medio y ya está. Bien, vamos a realizar esto. La sintaxis de la función lógica si es la siguiente. Por supuesto, en primer lugar va a ir igual y luego van a poner si dentro de una misma celda. Simplemente se las voy a escribir para que ustedes lo puedan ver. Si prueba lógica valor si verdadero, coma, valor si falso. Esta es la sintaxis. ¿Ok? La prueba lógica es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Valor sí verdadero es el valor que devuelve si el argumento prueba lógica es verdadero. Y valor sí falso es el valor que se devuelve si el argumento prueba lógica es falso. Entonces, acá les voy a dar un ejemplo. Tengo un cuadro de velocidad, ¿ok? De 0, 12 y 45. Y me dice, ¿hay movimiento o no lo hay? Por supuesto, ustedes saben que 0 quiere decir que no hay movimiento. Y a partir de 1 en adelante hay movimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiere decir que si un objeto, que puede ser un auto o un tren, cuya velocidad es igual a 0, no puede moverse, entonces no hay movimiento. Caso contrario, si su velocidad es diferente a 0, quiere decir que sí hay movimiento. Entonces, la prueba lógica es velocidad igual 0. Valor sí verdadero es no hay movimiento. Y valor sí falso, sí hay movimiento. Entonces nos vamos a ubicar en nuestra celda de 31 y vamos a digitar lo siguiente. Sí, ahora en paréntesis, prueba lógica. La prueba lógica es decir, C31, si C31 es igual a 0, nos quiere decir que C31 igual 0, coma, nos quiere decir, o sea, la opción válida, ojo, no hay movimiento. Sí tenemos este criterio, ¿ok? No hay movimiento. Cerramos.
comillas, y otra vez coma y otras comillas más. Y ponemos la opción si hay movimiento. Cerramos paréntesis y ya está. Entonces, esta función nos quiere decir que si la celda C31 es igual a 0, el verdadero, ojo, verdadero, quiere decir que no va a haber movimiento. Caso contrario, me va a salir lo que es el falso, que sí hay movimiento. Entonces, pongo Enter y ya está. ¿Qué apareció? Me aparece que realmente la fórmula, el 0, la celda C31 es 0, por lo tanto no hay movimiento. Lo mismo hacemos para las demás. Ponemos sí. Entonces ponemos C igual 32. C igual. C32 igual 0. Si fuera el caso, si C32 fuera igual a 0, coma, no hay movimiento. Caso contrario, sí hay movimiento. ¿Qué pareció? Que sí hay movimiento. Y si copiamos la misma fórmula, vemos que sí hay movimiento en los dos casos. Vamos más abajo y tenemos otra lista. Otra tabla que es listado de notas de los alumnos 12, 13, 14, 15 y 6 hasta el 18. ¿Correcto? Con las siguientes notas. Entonces vamos a identificar lo siguiente. Nos indica que si su nota es menor a 11, quiere decir que está mal. Si es mayor a 11,